Bueno, hoy vamos a empezar con nuestra clase del análisis vectorial y tensorial. Para esa materia yo les recomiendo la siguiente bibliografía. El primer texto, vectores y tensores con sus aplicaciones el autor es Santaló. Ese libro lo tienen en la biblioteca, lo pueden bajar también de internet, me parece que ya está. El segundo texto, que lo vamos a usar bastante, el conocido análisis vectorial de Shaw. De la colección Shaw. Cuando lleguemos a los teoremas integrales, vamos a usar el libro Análisis vectorial de la colección Fondo. Análisis vectorial de la colección Fondo. Bueno, en cuanto a bibliografía, creo que con eso tenemos suficiente. Empezaremos con la primera parte de la materia. Se refiere a la transformación ortogonal de coordenadas. Transformación ortogonal de coordenadas. Lo que vamos a hacer acá es una rotación de ejes y encontrar las relaciones de las coordenadas del vector en el sistema inicial y en el nuevo sistema. ¿Qué relación existen en ambos sistemas? Entonces nos vamos a hacer un esquema sobre el cual vamos a estar las primeras clases de la materia analizando. Ese esquema quiero que lo hagan con bastante cuidado. Lo voy a borrar estricto para tener espacio. ¿De acuerdo? Vamos a tomar el sistema de ejes cartesianos rectangular en el espacio vectorial de 3 dimensiones, en L3. Está formado por 3 ejes perpendiculares entre sí. Este sistema se denomina el sistema rectangular o cartesiano. Vamos a representar por X, el eje X mayúscula, el eje Y mayúscula, el eje Z mayúscula. Es un sistema ortogonal entre sí, quiere decir perpendicular entre sí. En ese sistema tenemos 3 vectores unitarios direccionales. El vector I minúscula, el vector J minúscula y el vector K minúscula, en dirección de cada uno de los ejes. Acá vamos a ubicar un vector que lo vamos a designar como el vector OP. Este vector OP en el sistema inicial, a partir de ahora para nosotros, X, Y y Z es el sistema inicial, el sistema original, tiene coordenadas X, Y y Z, minúscula. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es definir un nuevo sistema de ejes haciendo una
rotación, simplemente una rotación, para definir un nuevo sistema de ejes rectangular o cartesiano, perpendicular entre sí. A este nuevo sistema lo vamos a designar como X' mayúscula, Y' mayúscula y Z' mayúscula. En ese sistema, el vector OP tiene también coordenadas X', Y' y Z' minúscula. Ahora lo que queremos es averiguar las relaciones de X, Y y Z en el sistema inicial en relación a X', Y', Z' en el nuevo sistema también rectangular. En este nuevo sistema también existen vectores unitarios direccionales, el vector Y', el vector J' y el vector K'. Entonces, primera observación. Estos vectores unitarios direccionales en tamaño, es decir, en módulo, el módulo del vector Y es igual al módulo del vector J, es igual al módulo del vector K, todos son vectores de tamaño unitario. En el nuevo sistema, el vector Y' es igual al módulo del vector J', es igual al módulo del vector K'. También son vectores de tamaño unitario, solamente vectores que dan dirección. Bueno, ahora, lo que hemos hecho es una rotación de ejes, nada más. Entonces, el vector OP, vamos a identificarlo. En el sistema X, Y, Z mayúscula, el vector OP tiene coordenadas X en la dirección de Y, más Y en la dirección de J, más Z en la dirección de K. Por otro lado, en el nuevo sistema, en X', Y', Z' mayúscula, el vector OP tiene la expresión X' minúscula en la dirección Y', más Y' minúscula en la dirección J', más Z' en la dirección K'. Y JK, Y', J', K' son vectores de tamaño unitario que solamente nos dan dirección. Bueno, ahora vamos a definir los ángulos de rotación. Diremos, el eje X con relación al eje X' ha rotado un ángulo alfa 1. El eje X con relación a Y', un ángulo alfa 2. Y el eje X con relación a Z', un ángulo alfa 3. Si tomamos ahora como referencia el eje Y con relación a X', llamaremos una rotación de un ángulo beta 1. El eje Y con relación a Y', un ángulo beta 2. Y el eje Y con relación a Z', un ángulo beta 3. Ahora nos ubicaremos sobre el eje Z. El eje Z con relación a X', llamaremos un ángulo de rotación gamma 1. El eje Z con relación a Y', un ángulo gamma 2. Y el eje Z con relación a Z', un ángulo gamma 3. Bueno,
Estamos suponiendo esos ángulos de rotación. Este esquema háganlo con algún cuidado, como les decía, porque vamos a hablar de este esquema de rotación de ejes, la primera parte de la materia. Lo que queremos encontrar son las relaciones de x y z en función de x', y', z' y viceversa. Las relaciones de transformación. Las observaciones que podemos hacer. El eje X, Y y Z, el que está con negro, es un sistema ortogonal perpendicular entre sí. El eje X', Y', Z' también es un sistema ortogonal. Es como si hubiéramos rotado un determinado ángulo. Bien, entonces empecemos a hacer las relaciones. Vamos a hacer el producto del vector OP, producto escalar, el vector Y'. A ver, hagamos por separado. Bueno, ese primer caso lo haremos en detalle. El vector OP tiene coordenadas x' en Y', más Y' en J', más Z' en K'. Producto escalar, el vector Y'. El vector Y', 1 en la dirección de Y', 0 en J' y 0 en K'. El producto escalar se convierte en una sumatoria del producto de sus coordenadas. Agarramos las dos primeras coordenadas, las multiplicamos. X' por 1 nos queda X'. El producto escalar de Y' por Y', a ver si hacemos por separado, el producto escalar de Y' con Y', esto es igual al módulo de Y' elevado al cuadrado. Pero el módulo de Y' es igual a 1, elevado al cuadrado va a ser 1. Entonces simplemente nos queda X'. Bien, ahora lo que vamos a hacer, mentalmente, pensaremos que nos estamos parando sobre la coordenada, sobre el eje X'. Lo voy a dibujar por separado. Ese primer caso lo vamos a hacer en detalle. Entonces, tenemos el eje X'. Sobre ese eje, el eje X', el mayúsculo. Sobre ese eje tenemos la coordenada X' minúscula. Estará por acá. X'. Bien, ahora, el eje X' en relación al eje X tiene un ángulo alfa 1. Entonces el eje X mayúscula estará por allá. Sobre el eje X tenemos la coordenada X minúscula. Entre el eje X' y el eje X hay un ángulo que lo hemos llamado alfa 1. Alfa 1. Bueno, lo que vamos a hacer es proyectar la coordenada X sobre el eje X'. Si hacemos esa proyección ortogonal, además, vamos a tener esta distancia. Bueno, es simplemente trigonometría, ¿no? El coseno de este ángulo va a ser ese cateto sobre la hipotenusa, que sería X. Entonces, ese cateto viene a representarnos X por el coseno de alfa 1. Bien, lo que vamos a hacer es sumar esas proyecciones para generarnos la coordenada X'. Vamos anotando acá, X por el coseno de alfa 1, más. Ahora la proyección de la componente Y.
La componente Y se encontrará sobre el eje Y mayúscula. Ese eje Y mayúscula, si lo representamos por acá, ahí tendremos la coordenada Y, la componente Y minúscula. Esa coordenada Y minúscula está a un ángulo, el eje X' con relación al eje Y. El eje X' con relación al eje Y está a un ángulo beta 1. Entonces acá tenemos el ángulo beta 1. Proyectamos sobre este eje, proyectamos, y esa proyección va a ser esta magnitud. De igual manera, no se ve bien, ¿no? Un ángulo beta 1. La proyección va a ser Y por el coseno de beta 1. Entonces, Y por el coseno de beta 1. Esta magnitud la voy a trasladar a continuación. Y por el coseno beta 1. Vamos anotando. Entonces, para generar la coordenada X' más Y por el coseno beta 1. Y ahora, ¿cuál es el aporte de la proyección de la coordenada Z minúscula que se encuentra sobre el eje Z con relación para generarnos la coordenada X'? ¿Qué es lo que tenemos que observar? Z por el coseno de ¿quién? ¿Cuál es el ángulo que forma el eje X' con el eje Z? Ese ángulo lo hemos llamado gamma 1. Entonces, por el coseno de gamma 1. Bien, vamos analizando esto que hemos ido haciendo, esa proyección. ¿Qué es lo que tenemos que observar? La coordenada X' se encuentra sobre el eje X'. Entonces, es como si tuviéramos que tomar las referencias del eje X'. Si nos pararíamos sobre ese eje, voy a decir así, ¿cuál es el aporte de X? Nos fijamos el ángulo entre X y X', alfa 1. X por el coseno de alfa 1. ¿Cuál es el aporte de Y? ¿Qué ángulo forma el eje X' con Y? Beta 1. Y por el coseno de beta 1. ¿Y qué ángulo forma el eje Z con relación a X'? Gamma 1. Entonces solamente fijarnos el ángulo. Con esa lógica ya podemos ir escribiendo las demás relaciones de transformación. Entonces, si hacemos el producto escalar del vector OP, producto escalar J', eso nos va a dar la coordenada Y'. Ahora, la coordenada Y' se encuentra sobre este eje, sobre el eje Y' mayúscula. ¿Cuál es el aporte de X para generarnos Y'? Lo único que nos fijamos, ¿qué ángulo forma el eje Y' con el eje X? Ese ángulo lo hemos llamado alfa 2. Entonces, X por el coseno de alfa 2 más Y. ¿Cuál es el ángulo entre Y' y Y? Entre el eje Y' y el eje Y. Ese ángulo lo hemos llamado beta 2. Entonces Y por el coseno de beta 2 y más Z. ¿Cuál será el ángulo entre Y' y Z? Ese ángulo lo hemos llamado gamma 2 por el coseno de gamma 2. Bueno, si han entendido la lógica para generar esto, ya es más fácil, ¿no? Entonces continuaremos, pondremos el conjunto de relaciones de transformación. El producto escalar de OP, producto escalar K'. Eso nos va a generar la componente, la coordenada Z' en el nuevo sistema. Ahora nos paramos sobre el eje Z'. ¿Cuál es el aporte de X para generarnos Z'? ¿Qué ángulo forma el eje Z' con el eje X? Hemos llamado alfa 3. X por el coseno de alfa 3 más Y. ¿Cuál será el ángulo entre Y y Z'?
Z' con el eje Y. Ese ángulo lo hemos llamado beta 3, coseno beta 3. Y más Z, el eje Z' con el eje Z, un ángulo gamma 3, coseno gamma 3. Este conjunto de relaciones de transformación lo llamaremos primero. Eso en el nuevo sistema. Estamos escribiendo las coordenadas x', y', z' en función de las coordenadas iniciales x, y y z. En el sistema inicial, si hacemos el producto escalar del vector OP con el vector y, bueno, el producto escalar de este vector con el vector y simplemente nos va a dar la coordenada x. Ahora queremos ver cuál es el aporte de x', y', z' para generarnos x. ¿Qué hacemos? Nos paramos sobre el eje x, vemos cuál es el ángulo entre x y x', ese ángulo lo hemos llamado alfa 1, entonces esto va a ser x por el coseno de alfa 1. ¿Cuál va a ser x'? ¿Cuál va a ser el aporte de y' para generarnos x? Entonces y', ahora nos paramos, ¿cuál es el ángulo entre x y y'? El eje x y el eje y'. Ese ángulo lo hemos llamado alfa 2, coseno de alfa 2. Y z', ¿cuál será el ángulo entre el eje x y el eje z'? El eje x y el eje z'. Ese ángulo lo hemos llamado alfa 3, coseno alfa 3. Bueno, así, el producto escalar de OP con la coordenada, la unitaria J, nos va a dar la coordenada Y simplemente. Ahora, tomamos como referencia el eje Y. ¿Cuál será el ángulo entre x' para generarnos Y? Parándonos sobre el eje Y a x'. Ese ángulo lo hemos llamado beta 1, coseno beta 1. Más y', el ángulo entre y y' hemos llamado beta 2, coseno beta 2. Y z', el ángulo entre y y z', ese ángulo lo hemos llamado beta 3, coseno beta 3. Y por último, el producto escalar del vector OP con el vector K. Eso nos va a dar la coordenada Z. Ahora, Z está sobre el eje Z. Tomamos como referencia el eje Z y vemos cuál es el aporte de x', de y' y de z'. El ángulo entre z y x', ese ángulo lo hemos llamado gamma 1. X' por el coseno de gamma 1. Más y'. El ángulo entre z y y'. Z y y'. Ese ángulo lo hemos llamado gamma 2. Coseno gamma 2. Y z' es coseno acá, ¿no? El ángulo entre z y z'. Ese ángulo lo hemos llamado gamma 3. Z' por el coseno de gamma 3. Bien, si nos fijamos, hemos encontrado un nuevo conjunto de relaciones de transformación, pero esta vez relacionando las coordenadas iniciales x, y y z en función de las nuevas coordenadas x', y', z'. A este conjunto de relaciones de transformación lo vamos a llamar 2. Bien, espero que esta parte sea entendida, ¿no? Si ustedes ven el libro de Santaló, allá estos cosenos, por ejemplo, el coseno
coseno de alfa 1 lo llaman simplemente L11. El coseno de beta 1, L12 y así sucesivamente. Pero en realidad eso surge de las proyecciones, ¿no? Como hemos analizado. Lo que vamos a hacer, en vez de estar manejando estas relaciones que son relativamente largas, vamos a usar la notación matricial. Entonces, la representación matricial. Esto ayuda bastante en el análisis de esa parte, el análisis vectorial. Entonces, en el primer miembro vamos a poner, veamos el sistema 1, X', Y', Z'. Va a ser la matriz de coordenadas X', Y', Z'. Igual a una matriz 3×3 que va a multiplicar a X, a Y, a Z. En cada una de las relaciones tenemos aquello. X, Y y Z. Bien, el producto de la primera fila por esa columna nos tiene que dar esta primera ecuación. Entonces, X multiplica a coseno alfa 1. Acá ponemos coseno alfa 1. Y multiplica a coseno beta 1. Coseno beta 1. Y Z multiplica a coseno gamma 1. Si hacemos el producto de esta fila por esa columna, nos va a dar la coordenada X', que es esta ecuación. La segunda ecuación, X que multiplica coseno alfa 2, Y coseno beta 2 y Z coseno gamma 2. Entonces acá ponemos coseno alfa 2, coseno beta 2, coseno gamma 2. Y por último, la ecuación Z'. Acá sería coseno alfa 3, coseno beta 3 y coseno gamma 3. Bien, entonces, en forma matricial, el conjunto de relaciones de transformación primero lo hemos representado de esta manera. Ahora representemos el segundo conjunto de relaciones de transformación. Pero antes, acá estamos generando una matriz 3×3. Esta matriz la vamos a designar como una matriz T. Una matriz T que se llama matriz de transformación porque nos está permitiendo transformar las coordenadas del vector en el nuevo sistema con relación al anterior sistema. Entonces, matriz de transformación. Vámonos al segundo sistema, a este. También se presentarlo en forma matricial. Lo voy a hacer por acá. Entonces, en el primer miembro vamos a poner X, Y y Z. Va a ser igual. Nuevamente una matriz 3×3 por. Ahora, en cada una de estas relaciones tenemos X', Y', Z'. Entonces, X', Y', Z'. Bueno, la primera ecuación, X' multiplica a coseno alfa 1. Acá ponemos coseno alfa 1. Y' multiplica a coseno alfa 2. Y Z' multiplica a coseno alfa 3. Nuevamente, el producto de esa fila por esa columna nos da la ecuación X. Esta, ¿no? La segunda ecuación, Y. Entonces acá ponemos coseno beta 1
coseno beta 2 y coseno beta 3, que multiplica y' y coseno beta 3 que multiplica a z'. Y la última ecuación, la ecuación z, x' multiplicado a coseno gamma 1. Aquí coseno gamma 1, luego coseno gamma 2 y coseno gamma 3. Bien, este es el segundo sistema de relaciones de transformación. A esta matriz la vamos a designar como una matriz L. Que también es una matriz de transformación porque nos está permitiendo expresar las coordenadas x, y y z, que son las coordenadas del vector en el sistema inicial, en función a las coordenadas x', y', z', que son las coordenadas del vector en el nuevo sistema. Entonces también se designa como matriz de transformación. Cualquier consulta yo quisiera pedirles que me lo hagan por este medio o simplemente llamándome por el WhatsApp. Mi número es el 724-57-400. Cualquier consulta a ese número. Yo voy a estar en la ciudad universitaria todos los viernes de 8 a 11 de la mañana, 8:30 a 11, en la oficina que tengo en el Quirquincho, aula 64. Bien, sacaremos un resumen para no estar escribiendo las matrices. Entonces, x', y', z' igual a una matriz T por la matriz x, y y z. El sistema primero. El sistema segundo también lo representaremos en forma compacta. X, y y z igual a la matriz L, la matriz de transformación L, por x', y', z'. El sistema segundo. Bien, en realidad es sencillo lo que hemos ido desarrollando. Ahora, vamos a partir de